Bienvenidos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios a este espacio hacia el encuentro con Dios, un tema que nos ayude a vivir el tiempo que estamos transcurriendo, pero también en otros momentos, siempre recordando la enseñanza de nuestra iglesia. Nos contactamos con todo el equipo de NC desde Perú, en distintas ciudades y también las redes sociales en otros lugares. Hoy queremos nuevamente saludar y agradecer a un colaborador que con frecuencia nos da su tiempo y nos comparte la enseñanza. Saludamos nuevamente el día de hoy al Padre Pierre Martínez Valencia. Ya le conocen varios de ustedes que son asiduos seguidores de NSE. Y al Padre le agradecemos. Hoy vamos a compartir en este tiempo donde preparamos el espacio este camino de la Cuaresma. Padre, nuevamente bienvenido y gracias por el tema tan propicio que hoy vamos a tocar. Muchas gracias, Hernán. Un saludo para ti y para todos los miembros que trabajan, que colaboran, a los amigos y a la gente que ve los canales de NSE en la televisión, en la radio, en las redes sociales. Un gran saludo para todos ellos. Yo encantado de estar siempre con ustedes y de acompañarlos y de aportar con un granito de arena en el trabajo de la evangelización, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Nos toca hablar de la Cuaresma. Ya estamos entrados en Cuaresma, ¿no? Ya han pasado las primeras, estamos en la tercera semana del tiempo de Cuaresma, pero siempre vale la pena el retomar, ¿no? Es como cuando uno va caminando, ¿cierto? Y ya ha pasado bastante tiempo y vale la pena el retomar, ¿no? Para agarrar la ilusión nuevamente, retomar el pensamiento de lo que estamos haciendo y a dónde nos dirigimos para poder hacerlo con más fuerza, ¿no? con ánimo renovado, ¿no? Con grande ánimo y liberalidad, como decía San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Sí. Y al ser humano, al creyente concretamente, ¿le es necesario que alguien nos, no sé, aldabonee, como que nos espuele, porque como que tendemos a sentarnos, Padre, y la Cuaresma por ahí nos puede servir para esto? Sí, sí. Yo creo que el tema es el siguiente. El calendario litúrgico es una de las... Bueno, hay tantas cosas tan sabias en la iglesia, ¿no? Pero es una cosa muy sabia. El calendario litúrgico nos ayuda muchísimo a renovarnos, ¿no? A renovarnos, a retomar cosas, a nuevamente asimilar cosas que por ahí las vamos olvidando. El ser humano tiene una memoria frágil, ¿no? Y también por nuestra fragilidad humana, por nuestra fragilidad en la naturaleza, al estar, ¿no? con todavía esa inclinación al pecado bueno, y nuestros pecados propios y a veces los vicios en los que caemos, somos muy frágiles. Entonces necesitamos ciertamente la recreación, pero no tomada la recreación solamente como una especie de acto lúdico, ¿no? O de acto o de un pasear o algo así, sino la recreación que es volver al inicio, volver a la creación, volver al origen, ¿no? Entonces, estos tiempos fuertes de la iglesia, la Cuaresma, la Pascua, bueno, el Adviento, la Navidad, son tiempos que nos vuelven a hacer recordar y nos vuelven a hacer vivir, porque no solamente es recordarlos de una manera teórica, no abstracta, sino es vivir nuevamente estas realidades y nos llevan también hacia el futuro, hacia la esperanza, porque en el cristiano siempre pasa esto, ¿no? Está el recuerdo del pasado, no solamente de la propia vida, sino de la historia de la salvación, está el presente en el que se juega la salvación de nuestras almas, y está el futuro, que es el punto a donde apuntamos, a donde vamos, ¿no? Que es el fin, ¿no? La paz, la alegría, la eternidad a donde vamos. Entonces, esas tres cosas juegan siempre en nuestras vidas. Por eso el calendario litúrgico y las fiestas, ¿no? Los momentos fuertes, las etapas fuertes del calendario nos llevan a eso, ¿no? A esa comprensión de la vida cristiana, de nuestro entendernos en este mundo como cristianos y la perspectiva hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Por eso la Cuaresma es fantástica para eso, ¿no? Eso le iba a decir, nos quita como en una primera velo de la Cuaresma de triste, lúgubre, la palabra no me salía, Sí, no, pero que realmente tiene una dimensión realmente muy viva, muy fuerte, Padre. sí, sí, sí. Mira, hay dos cosas aquí que creo vale la pena recordarle a la gente, ¿no? Primero que el mundo gira, ¿no? El mundo se mueve, el mundo está en continuo movimiento. Lo propio del mundo es el movimiento, lo propio de la realidad material es el movimiento. Pero Dios no se muda. Y el cristiano vive entre esas dos cosas, ¿no? Entre la esfera, Chesterton tiene un libro que se llama La esfera y la cruz, ¿no?
en donde habla justamente de todo, como una, digamos, en la vida, en el mundo en el que nosotros habitamos, estamos en continuo movimiento, pero hay algo que se mantiene, y eso que se mantiene es Dios, es su amor, es su cruz. Entonces, el cristiano vive en este mundo, vive en las realidades de este mundo, pero él sabe que no es de este mundo. Entonces, los tiempos litúrgicos nos ayudan a recuperar este sentido de que estamos en el mundo. Hay muchas cosas, hay cosas que nos generan alegría, hay cosas que nos generan y nos impactan, ¿no? Los adelantos científicos, tecnológicos, muchas veces nos impactan, nos admiran. Los acontecimientos que van pasando, algunas cosas son hermosas, otras cosas son lamentables. Vamos viviendo en este mundo. Hoy día estamos, tal vez, en ese sentido, admirados de otra cosa y mañana estamos entristecidos por otra catástrofe o por una cosa que ha pasado. Pero el cristiano, en su vida, sabe que está unido a Jesucristo, ¿no? Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces, los tiempos litúrgicos nos vuelven hacia Jesucristo, nos vuelven a unir hacia esa perspectiva de lo eterno, a lo trascendente, al amor de Dios, a la grandeza, a la eternidad, ¿no? Entonces, por eso es tan bello vivir la vida cristiana, es de aquel que sigue viviendo en el mundo. Tenemos los pies puestos en la tierra, pero nuestros ojos están puestos en el cielo. Nuestro corazón está puesto en lo alto. Nosotros sabemos que todo lo que acaezca en el cielo, en la tierra, todo eso va a ser siempre de Dios, ¿no? Dios lo va a querer o lo va a permitir y siempre lo va a hacer para un bien mucho más grande que es la salvación, porque como dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Qué Entonces, esperanzador. es hermoso. Claro, Sí. claro. Y entonces, ¿qué sería para nosotros concretamente recordar qué sería esta cuaresma? Porque no recuerdo ahorita la cita concretamente, pero a veces también con tantos sucesos que en la historia del hombre ocurren, creo que una frase también un poco sentenciosa, pero como todo siempre incompleto, pero decía, la vida a veces cristiana puede ser como una cuaresma toda la vida, pero es verdad que no es del todo así, Padre, ¿no? Pero no deja de ver porque no nos faltan a todos problemas, dificultades personales, familiares y mundiales, como ahora quizá con más cercanía lo estamos viviendo, ¿no? Sí. A ver, y frente a eso también otras dos cosas, ¿no? Primero, decía ese tema de que vivimos recordando el tiempo de Cuaresma, haciendo lo que la Iglesia nos dice en el tiempo de la Cuaresma, pero sin dejar de lado la situación actual en la que vivimos. Eso es una cosa importante, porque eso también reaviva nuestra Cuaresma. Porque yo me ponía a pensar en esto, ¿no? Dios nos da en los tiempos litúrgicos, porque ese es lo hermoso de los tiempos litúrgicos, nos da oportunidades. Oportunidad para poder reflexionar, por ejemplo, en la Navidad, oportunidad para reflexionar en la encarnación del Verbo, en el nacimiento de Jesús, que Dios se hizo hombre. En la Pascua la oportunidad nos da Dios para encontrarnos con el resucitado, vivo y presente en nuestras vidas. Pero en la Cuaresma nos da la posibilidad Dios de convertirnos, de acercarnos a Dios, ¿no? Entonces eso es un tema muy lindo. Tú decías, parece la Cuaresma ser un tiempo de caras largas y todo lo contrario, todo lo contrario. Es más bien un tiempo de ímpetu, de entrega, de guerra, ¿no? De entrar en un combate con Cristo. Pues ya hablaremos un poco más adelante de esto. Eso es importante tomar en cuenta. Ahora, otra cosa que también vale la pena decir es que, como decíamos, en relación a las cosas temporales, también nos hace pensar. Yo reflexionaba, como te decía, reflexionaba este tema con todos los acontecimientos que van pasando y la relación de la situación de nuestras vidas, ¿no? Bueno, ¿cuántos de nosotros tendremos, y en eso no quiero ser ni fatalista ni profeta de calamidades, pero ¿cuándo o cuántos de nosotros tendremos en esta nuestra última Cuaresma? No sabemos el futuro, no sabemos qué irá a pasar, pero hoy día, como dice la Escritura, ahora es el tiempo propicio, ahora es el tiempo de la salvación. Dios nos está dando una oportunidad para acercarnos a Él, para arrepentirnos, para convertirnos con llanto, con duelo, con luto, como dice la Sagrada Escritura. Y no podemos dejar pasar esta oportunidad, no podemos ser indiferentes a esta oportunidad. Entonces, lejos de ser un tiempo de caras largas, todo lo contrario, o de apariencias, ¿no? Es un tiempo distinto. El encuentro con Cristo, ¿no? El encuentro del hijo pródigo con su padre pródigo también en amor,
es un encuentro de amor, de misericordia, lleno, o sea, en el que el hombre no puede inclusive llegar a entender todo lo que el amor transmite, ¿no? No puede llegar a entenderlo. Entonces es un tiempo así, es un tiempo de reencuentro con Dios, de conversión. La conversión es un reencuentro con Dios. Claro, es un llorar los pecados, por supuesto, eso no hay que quitarlo. No es un tiempo evidentemente de jolgorios, de alegrías, es un tiempo de austeridad, de abstinencia, de ayuno, de oración, ¿no? de limosna, de penitencia. Pero no es un tiempo de lejanía de Dios, de infierno, ¿no? De desesperación, de angustia, no, es un tiempo de reencuentro con Dios y de encontrándonos con Dios, caminar con Él hacia la cruz, para después alegrarnos en la resurrección. Claro. Entonces, eso es lo propio de la Cuaresma. Entonces, es un tiempo de ímpetu, más bien yo diría, es un tiempo de tomar las armas propias del cristiano, ¿no? Como dice San Pablo, la armadura del cristiano, ¿no? La palabra de Dios, la oración, la penitencia, la limosna, ¿no? De lo, El ofrecernos, ¿no? El hacer un culto razonable, como dice San Pablo también, ¿no? y de lo que habría que hablar a continuación, quizá, Padre, me ha hecho pensar en algo también que nos puede pasar a todos, ¿eh? Todos. Usted mencionaba y decía tiempo de conversión y ya podemos incomodarnos un poquito, ¿no? Y dice, bueno, ¿convertirme de qué? Y solemos, nosotros mismos, creo, a uno mismo, solemos decirnos, bueno, yo no mato, yo no robo, yo no, bueno, convertirme el de allá, ¿no? Mi esposo, el de aquí, yo no soy tan malo, ¿no? No voy a misa, me comulgo, confieso. ¿Conversión también para todos, Padre? Claro, por supuesto, porque eso es un proceso. Entonces, yo quiero empezar justamente, el tema de la conversión es esa, ¿no? El tema de la conversión significa empezar a hacer una actividad, ¿no? La conversión no es algo estático, es algo dinámico, ¿no? La conversión exige un cambio. Eso justamente, el término conversión viene del término metanoia, ¿no? Griego. Y la palabra metanoia está muy en relación con la palabra cambio, transformación. Hay varios términos que nos pueden ayudar a entender esto, si lo habláramos, no sé, filológicamente, pero la cuestión es una actividad que en ti quita cosas y pone cosas, que te da un cambio de sentido, ¿no? En el caso nuestro nos da un cambio de sentido en la vida. Y por supuesto que siempre tenemos que hacer un cambio de sentido en la vida, porque muchas veces nuestros corazones están aferrados a cosas, son corazones por ahí mundanos, ¿no? En el sentido que amamos al mundo sin Dios, ¿no? Buscamos cosas sin Dios. Entonces puede ser que no hayas cometido pecados como el asesinato, ¿no? Como el atrocinio, pero hay que convertirse porque muchas veces nuestro corazón está unido, está adherido, está esclavizado por cosas que están lejos de Dios, como por ejemplo, no sé, las pasiones desordenadas, las mismas pasiones, cosas internas, ¿no? El mismo temperamento que no es corregido, el carácter malo, ¿no? Es una cosa que te esclaviza. Puede ser que no hayas matado, pero tal vez con tus palabras has agredido muchas veces por tu mal temperamento. Tal vez no a tus seres queridos, pero sí a la gente de la calle, cuando alguien estabas andando en el auto y alguien te cerró el camino, o cuando alguien hizo una cosa impropia y te enojaste e insultaste, y eso no es pecado. O sea, no has robado, no has matado, pero recuerden que muchas veces las palabras hacen tanto daño, ¿no? Hieren tanto a una persona que la pueden inclusive reducir, ¿no? La pueden reducir a una situación de posternación, de agobio, de sufrimiento, ¿no? Nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra frialdad. Eso vamos a hablar. Vamos de a poquito, me interesa mucho porque hay que dividir esto. Pero yo quería encarar esto, Hernán, por el siguiente lado. Cuaresma es un tiempo en el que el cristiano, sí, podemos hablar del Antiguo Testamento, los 40 años que los judíos pasaron por el desierto, los 40 días que Moisés pasó en el Sinaí, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Pero nosotros los cristianos principalmente en el tiempo de Cuaresma no solamente recordamos, sino que intentamos imitar a nuestro Señor y nuestro Dios, que se fue al desierto. O sea, no es solamente, ay, sí, bueno, nos preparamos para la Pascua, qué lindo, ¿no? Entonces vamos pintando el cirio pascual, ¿no? Haciendo, ¿me entiendes? O sea, es como el tema del mercantilismo, ¿no? No me quiero meter con el cirio pascual, por favor, en ese sentido, pero me refiero a que en la Navidad
muchos piensan que el Adviento es preparar los foquitos para la Navidad, ¿no? O sea, tomarlo de una manera puramente externa, efímera, ¿no? Y epidérmica, ¿no? O sea, es eso. Entonces, aquí no se trata de hacer de la cuaresma una cuestión comercial. Gracias a Dios no lo es, ¿no? No se ve mucho una cuestión comercial en la cuaresma. Sí en el Adviento, pero no en la cuaresma. Pero algunos piensan que es solamente cuestión exterior, ¿no? O inclusive, ¿no? Como están acostumbrados al precepto de la confesión, bueno, es el tiempo en el que me tengo que confesar. Pero esa es la única cosa. Y no nos damos cuenta que Cristo cambió su vida. Dejó a la Santísima Virgen María, la tradición nos dice que ya San José no estaba con él. El Espíritu Santo lo movió al desierto, lo llevó, lo empujó, dice San Marcos, al desierto. Y en el desierto vivió austeridad y ayunó 40 días con sus noches. Y en esto estaba buscando la cita, realmente no me acuerdo. La cita la trae Santo Tomás de Aquino, pero me parece que es de San Cipriano o San Juan Crisóstomo. Ahora no me acuerdo de quién es el otro, estaba buscando, pero dice así, ¿no? Vino al desierto Jesucristo y vivió 40 días en el desierto para que el cristiano, dándose cuenta de lo grande que hizo Jesucristo, su penitencia, su ayuno, su austeridad, empiece a pensar, ¿y yo cuántas veces, cuántos días y cuánto tiempo voy a pasar en ayuno? El Claro. Señor lo hizo 40 días, ¿y yo cuánto puedo? Claro. O sea, no es solamente decir, bueno, ya pues empezamos la cuaresma con el miércoles de ceniza y mi ayuno y abstinencia. Y el viernes santo mi ayuno y abstinencia. Ya con eso, listo, ya está, cumplí. No. Si el Señor entró en ayuno, ¿cuánto tiempo, cuántos días, cuántos ayunos vas a hacer en este tiempo de cuaresma? Porque el Señor lo ha hecho. O sea, nosotros imitamos a Cristo. El camino del cristiano es imitar a Jesucristo, Y Padre, ¿no? lo ha dicho muy bien, o sea, si viésemos la cuaresma con esta imitación a Cristo, la valla siempre va a estar alta y siempre va a ser exigente y Exacto. en dinámica. Yo con esta idea le tengo que invitar a la pausa que ya nos marcan, ¿le parece? Para que continuemos en el siguiente bloque, Padre, ¿sí? A Muy los bien. amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios para continuar en este camino de Cuaresma. Hoy nos acompaña y nos guía en él el Padre Pierre Martínez Valencia, sacerdote en la Arquidiócesis de Arequipa, que nos suele colaborar habitualmente. No se muevan que enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, en camino de la Cuaresma, que es el tema de hoy, con nuestro invitado, quien nos va guiando con el magisterio y la enseñanza de la Iglesia, el Padre Pierre Martínez Valencia. Lo voy a corregir ahora que decíamos entre cámaras y es verdad. Yo tuve la duda, debí preguntarle bien antes. Él pertenece al Obispado Castrense, aquí en Perú, con Monseñor Juan Carlos Vera. Padre, nuevamente gracias por esta enseñanza, esta gran introducción que nos decía y nos recordaba usted además que Cuaresma es la imitación de Cristo. Y allí nadie puede ya, no deberíamos decir, ya llegué, ya hice, ya cumplí o ya me lo sé. No sé, la imitación de Cristo siempre va a más. Exacto. Es camino de conversión y la conversión no es solamente dejar el pecado, sino la conversión es unirse a Jesucristo. O sea, cuando hablamos de la primera conversión, sí, la primera conversión exige del cristiano la renuncia al pecado, apartarnos del pecado, apartarnos de lo que nos aleja de Dios. Pero la segunda conversión, la tercera conversión, es unirnos más a Jesucristo. Es entonces aferrarnos más a la cruz de Jesucristo. Entonces, para aferrarnos más a la cruz de Jesucristo, tenemos que despojarnos, ¿no? Santo Tomás de Aquino, en ese comentario tan bonito al credo, perdón, ¿no? Al símbolo de la iglesia, ¿no? Dice, si quieres, ¿no? Si quieres parecerte a Jesucristo, deja todo lo que Jesucristo dejó en la cruz y asume todo lo que Jesucristo asumió en la cruz. Oh, O sea, caramba. despójate de todo lo Claro, que Jesucristo se despojó en la cruz. caramba. Jesucristo se despojó de la riqueza, de todo tipo
de vanidad, de ornato. O sea, entró en una pobreza, en una humildad, ¿no? O sea, hasta la humillación más grande, hasta la muerte, ¿no? Entonces, Padre, y hay, ahí se me surge una pregunta porque, claro, aquí ya podríamos entrar todos, ¿no? Y en la iglesia también. Hay algo que nos cuesta despojarnos que sanamente, ¿no? Usted también tiene conocimiento de psicología, pero es mi apego a mí mismo, ¿no? Mis decisiones, mi forma de ver, mi imponer cosas. Y esto es a veces hasta muy sutil, ¿no? Y con apariencia de... Y ese despojo al final, porque puedo dejarlo externo, pero lo interno, claro, ahí está quizá lo que yo solo, Dios sabe y no sé, quién me puede guiar, etcétera, ¿no? y es la conversión, pienso, más grande que puede tener una persona, porque despojarse de un bien material a muchos les puede costar al inicio, pero después uno se entrena fácilmente en eso. Pero despojarse de la propia voluntad, como Cristo, ¿no? Se despojó de su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Eso evidentemente es un trabajo y en nuestro caso es un entrenamiento continuo, es un crecimiento continuo. Por eso significa conversión. Y es la pelea, ¿no? La pelea más grande que hacemos nosotros en nuestras vidas no son con otras personas, no son afuera. Los campos de batalla más grandes de nuestra vida están en nuestro corazón. Ahí es donde hacemos esa pelea. Así que bueno, entonces eso es la cuaresma. Es entonces no otra cosa. El cristiano no hace otra cosa que guiarse de Jesús, de amar a Jesús, de buscar a Jesucristo. No hace otra cosa que eso. O sea, nos dedicamos al Señor. El cristiano es lo que hace. En medio del mundo, en los ajetreos, ¿no? En la vida que el hombre lleva en este mundo, el cristiano también está inmerso porque es también parte de este mundo, en el sentido de que vive en este mundo, pero el cristiano es de Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo dijo de los apóstoles, rezando su oración sacerdotal en San Juan, dice, no te digo que los quites del mundo, que los apartes del mundo, no, sino confírmalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces el cristiano vive unido a la verdad, unido a la palabra de Jesucristo, que es la verdad. Y eso entonces lo mueve a la conversión. Entonces ese es el primer paso, o sea, el primer ideal de la cuaresma es convertir el corazón. Eso que por un lado no puede hacerse sin el sacramento, ¿no? Porque nosotros sabemos que lo que a nosotros nos cambia no es nuestra propia vida. Acuérdate que hubo una herejía cristiana llamada pelagianismo que decía que el hombre podía conquistar la vida eterna por sus propias fuerzas y la iglesia dijo, no, el hombre no puede conquistar la vida eterna por sí mismo. No hay nada en el hombre que pueda hacerlo sobrenatural, a menos que Dios lo haga sobrenatural. Por tanto, nosotros sabemos que esto es solamente un acto de fidelidad al Señor. Cuando hablamos de conversión, es sencillamente volver el rostro al Señor, volver digamos, nuestra mirada a Cristo y serle fiel a Jesucristo en las cosas que Jesús nos da, nos enseña, a su voluntad, a su amor, ¿no? Entonces eso es una cosa que hay que tomar en cuenta. Es un primer punto de la cuestión de la cuaresma. Conversión. Sin sacramentos no hay conversión. Es que no hay verdadera conversión. Por eso, confesión, pero una confesión bien hecha, pues no una confesión, a veces nos confesamos sin esa verdadera actitud del que se convierte, ¿no? Nos confesamos solamente porque nos toca, pues, ¿no? Porque, bueno, yo me suelo confesar una vez al año, una vez al mes, una vez qué sé yo, a los dos meses. Entonces ya me acostumbré a confesar. Además de la costumbre, está el tema de la conversión. Uno tiene que buscar arrepentirse de los pecados, ¿no? Arrepentirse significa dolerse. Y ese arrepentimiento del que habla la Escritura, ¿no? Con llanto. O sea, que no significa una cosa puramente sensible, sino significa compunción, verdadero dolor del pecado. Y después el propósito claro de no volver a cometer nunca más faltas, ¿no? El propósito. Y junto a eso, lo que también nos pide la confesión, ¿no? La reparación, la penitencia que se tiene que hacer en reparación por los pecados que se ha cometido. Entonces, eso es una cosa sumamente elemental en el tiempo de la cuaresma, ¿sí? Ujú. Pero además la cuaresma nos empuja, como a Jesús el Espíritu Santo lo empujó al desierto, la cuaresma nos empuja, nos hace atrevidos. Mira, yo quiero decir esto, nos hace atrevidos, nos hace que nos atrevamos, que rompamos los miedos, que rompamos las timideces, que rompamos nuestra mediocridad muchas veces, ese espíritu de laxitud que tenemos, ¿no? El salir, ¿no? de los límites de nuestra comodidad, ¿no? Pasar las Zona de fronteras, confort, ¿no? ¿no? Claro, las fronteras de la zona de confort, ¿no? Para poder entrar en un camino de más cercanía a Jesucristo.
Cristo dejó su casa, dejó a la Virgen María para vivir en el desierto. Entonces, significa, primera cosa, austeridad. La cuaresma implica en nuestras vidas austeridad. ¿Qué significa austeridad? En muchas cosas. O sea, yo voy a poner ahora, voy a dar algunos tips, no sé si te parece bien, ¿no? Así como hoy día hacen Estupendo. 10 tips para bajar de peso, ¿no? Bueno, vamos a hacer, no quiero entrar en superficialidades, pero voy a dar algunas recomendaciones, ¿no? Pequeñísimas, como ejemplos, porque ahí uno puede ser tan creativo, ¿no? Tan creativo. Yo me acuerdo que una vez escuché a un señor, un hombre de mucha piedad, que decía lo siguiente, ¿no? Le encantaba, era argentino, le encantaba el tango. Le encantaba el tango. Era un señor que tú lo escuchabas, lo veías, perdón, escuchar tango, y el señor había tangos en los que lloraba. Era muy, muy emocional el señor. Bueno, pero este señor decía, yo en la única época que no escucho tango es en Cuaresma. Yo decía, ¿pero por qué? Bueno, porque hay que ofrecerle algo al Señor. ¿Me entiendes? O sea, parece una tontería, Claro, pero para quien le gusta la música y qué sé yo, privarse un tiempito de escuchar música, bueno, es un acto de cuaresma, es un acto de claro. penitencia, es un acto de ofrecimiento. Te lo ofrezco, Señor. Tal vez para algunos que nunca no les interesa, ¿no? No, el Para tango mí, no por ejemplo, significa. sería un acto de Pascua, por ejemplo, no escuchar reggaetón. pero, pero, para algunos es un acto de penitencia. Claro, Mira qué penitencia, qué claro, fina la penitencia además, claro, ¿eh? claro, Porque ¿quién se da cuenta de eso? claro. Si él no me lo El alma y contaba, Dios, claro. exacto, nadie se Estaba, da cuenta de eso. estaba recordando, quizá usted también sepa el ejemplo de un sacerdote jesuita, de estos muy venerables, el padre William Doyle, tiene un libro muy simpático, y él tenía a los inicios de su noviciado la lucha con si no me equivoco, irlandés, ellos son como, tienen un buen humor único, la lucha con la mantequilla y el té. Y ofrecía el no comer, y a veces no podía, pero claro, como usted dice, eso no saca sangre a nadie, aunque a él luego le preparó para otras penitencias realmente increíbles, pero Por muy bien lo que usted supuesto, dijo, ¿no? por supuesto. O sea, son pequeñas cosas. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. A mí me encanta, por ejemplo, a tal persona le encanta el helado, ¿no? Y yo he visto muchas veces la gente que va a la misa de domingo en la mañana, Sí, ¿no? En la mañana. Y siempre hay un heladito. Y yo no quiero ir en contra de los heladitos, Dios mío, que se ganan la vida en esto y bueno, hay que apoyarlos también, ¿ah? Cuidado, no se trata de eso. Pero uno podría decir, bueno, en Cuaresma me voy a privar de esto, no hago lo del helado ya, sino de algo que te gusta, pero dices, en Cuaresma me voy a privar de esto por ofrecerlo al Señor. claro. Pequeñísimo, ¿no? Tal vez no es pero es algo más que puedes ofrecer, además de lo normal, de la penitencia de la que vamos a hablar, pero ofrecer. Entonces, la primera cosa es esto, austeridad. San Pablo en la Sagrada Escritura inclusive dice de que los esposos podrían retraerse en la intimidad matrimonial en el tiempo de la Cuaresma. Solamente, dice, digamos, en el tiempo, ¿no? en el que uno puede ofrecer algo al Señor, también podría ofrecer eso. Evidentemente en eso hay que tener mucho cuidado, en el sentido de que eso tiene que ser conversado, eso tiene que ser, ¿no?, dialogado entre esposo y esposa, los dos tienen que querer lo mismo. En esas cosas, sencillamente, no es una penitencia que se pueda hacer por uno solo, ¿no? A veces hay señoras que castigan al esposo con esto, ¿no? No es una penitencia para ella, es una penitencia para el esposo, ¿no? Claro. Le generan una penitencia al prójimo con eso, ¿no? Pero entonces hay distintos tipos de penitencia, de ofrecimientos, pero Dios nos pide austeridad. Como digo, austeridad es una vida no de tanto placer, sino más bien de ciertas frugalidades que hacemos, de ciertas estrecheces que hacemos, de ciertas abstinencias que hacemos, porque ese es el término teológico, el término propio se llama abstinencia, o sea, nos abstenemos de determinadas cosas, ¿no? Padre, Por amor a Jesucristo. eso le iba a preguntar, ¿no? Y ya en un minutito, dos nos marcan la pausa. ¿Cuál sería la diferencia con el masoquismo, ¿no? ¿Por qué los cristianos ese afán de negarse, ¿no? Aunque usted ya lo dijo al Claro, final un poquito, ¿por qué no resaltamos esa importancia, claro, ¿no? claro, claro. No es, por ejemplo, ahora yo he visto, ¿no? En el Facebook aparecen muchas cosas. Entonces, dice, dieta del ayuno intermitente, ¿no? O sea, si tú ayunas 20 horas, 15 horas, 3 horas, no sé, vas a perder peso. Hay gente que hace ayuno para perder peso. O sea, ¿quién los critica? Nadie los critica, ¿ok? Hay gente que para verse más bella
se ponen piercings en el oído, más arriba, acá, ¿no? En la nariz, en la lengua, en la boca, acá al costado, bueno, se perciben que así son más hermosos. ¿Quién los critica? Pues capaz que surge algún chismoso por ahí, pero en principio nadie dice que están locos. Hay gente que por vanidad, ¿no? Porque yo no entiendo que haya otra razón, ¿no? A menos que haya alguna otra circunstancia, por supuesto, no doy tampoco, no puedo hablar de cosas generales, porque sé que, por ejemplo, en Oriente a los cristianos los tatúan de chiquitos con una cruz, ¿no? Como signo de su cristiandad, para que se den claramente cuenta todos que ellos son cristianos. Wow. Y eso también va contra la apostasía y todo ese asunto, ¿eh? Pero en Occidente, ¿no? Los que se tatúan piensan que su cuerpo es un lienzo, ¿no? Y que entonces se tatúan. Y no tienen ningún problema de meter cantidad de agujas, ¿no? Que punzan y que arden y que duelen por tener una, no sé, una mariposa, una flor, lo que sea, ¿no? Y nadie les dice nada. O sea, ¿cuál problema? Pero cuando un cristiano dice, no, yo voy a ofrecer un ayuno, yo voy a ofrecer algún sacrificio por Jesús, dice, oh, no, este es un fanático religioso, tiene problemas psiquiátricos, tenemos que hacerle cola para que vaya al hospital y se haga ver, para que le den ansiolíticos, algún tipo, ¿no? de terapia psiquiátrica porque tiene un problema serio de la cabeza. Y eso es una cosa terrible porque en este mundo en donde hay gente que vive haciendo muchos sacrificios por cosas inclusive banales, puede ser que hay otros que hagan sacrificios por otras cosas, hay muchos que hacen sacrificios por la ciencia, hay muchos que hacen sacrificios, no sé, por un montón por la patria, por cosas altas, ¿no? Bueno, pero hacer las cosas por amor a Jesucristo y hacer sacrificios por amor a Jesucristo, ¿por qué va a estar mal? Además, nosotros los cristianos sabemos que Él nos amó haciendo un sacrificio, o sea, que Él nos demostró su amor por un sacrificio. Ahí está. Entonces, ¿de dónde vamos? O sea, ¿por qué nosotros podríamos ir en contra de lo que Jesús hizo? Él entró al desierto, ¿para qué? Claro. Para ofrecer por nosotros, ¿no? Un sacrificio y darnos ejemplo del combate espiritual. ¿Por qué razón nosotros tendríamos que ser remisos a eso? Claro, y en esto, Padre, también quizá nos ayude el ejemplo de los santos. Uno piensa aquí, donde estamos interconectándonos igual en la ciudad de Arequipa, los santos que tenemos en Perú, realmente a veces los sacrificios que hicieron, y sabemos, son como, la palabra no sé si está bien, corríjamela usted, espeluznantes a veces. Pero ya con lo que usted nos explica, al menos nos deja pensando como cristianos, la tibieza o mediocridad en la que estamos, ¿no? Viviendo. Sí, mira, tremendas penitencias. Yo no voy a poner ni siquiera ejemplos, pero tremendas penitencias que hacían los santos. Ese dulce Martín de Porres, esa hermosa Rosa de Lima, unas penitencias se hacían. Santa Rosa de Lima hacía unas penitencias que uno diría, o sea, llama la atención, escalofría muchas veces, ¿no? A uno ver las cosas que hacía. Y si uno lee la vida de otros santos, de los mismos pastorcitos de Fátima, que no hace tantos años ¿no? que vivieron en nuestro mundo, hacían una penitencia siendo niñitos, ¿no? Bueno, y por eso digo, nosotros, ¿por qué no? Entonces, bien, pero nos estamos adelantando un poco. Austeridad. Y sí. Padre, además con esto, para que nos hemos quedado con el dulce en la boca, nos toca ya la otra pausa para el último bloque, pero de lo que tengamos tiempo también otros encuentros para seguir, Padre. Si le parece, a los amigos de NS también estamos con el Padre Pierre Martínez Valencia, colaborador habitual para estos espacios, que nos ayuda con la doctrina, la enseñanza de la Iglesia a conocer y amar, porque realmente es eso, ¿no? Lo que no amamos, lo que no conocemos, y pues el Padre en esto nos ayuda mucho, le agradecemos. Repetimos, él pertenece al Obispado Castrense, aquí en Perú, y con todas las labores apostólicas que tiene y también mediáticas, el Padre es muy activo también en las redes, nos viene colaborando en este momento. Amigos de NS, no se muevan, que enseguida continuamos en este camino de Cuaresma. La Cuaresma es un camino que dura toda la vida. Decía esto más o menos el Papa Emérito Benedicto XVI,
Y de esto un poquito nos viene hablando nuestro invitado hoy en este camino de Cuaresma, que es el padre Pierre Martínez Valencia. Muchos de ustedes ya le conocen y quien no, pues él pertenece al Obispado Castrense, como habíamos dicho, y lo corrijo porque al inicio me confundí, no supe preguntar, padre, nuevamente gracias, y también por lo que comparte, padre, el tiempo, la enseñanza que tan bien nos viene a todos, de conocer lo que tenemos en casa. Recuerdo algún título de algún libro, La felicidad de andar por casa, no ir buscando por fuera lo que lo tenemos aquí, en espiritualidades y cosas que incluso en este tema nos venden cosas como nuevas, pero las tenemos en casa. Padre, nuevamente gracias. Y usted quería como rematar este último bloque con las armas de este combate, por así decirlo, ¿no? Sí. Antes que eso, quería mencionar algo de la historia de la Cuaresma. Por favor, adelante. Porque esto es, mira, los primeros cristianos, esto quien quiera leerlo lo puede leer, puede encontrarlo perfectamente en enciclopedias católicas, en, no sé, en distintos libros de liturgia también, cuando se habla de la Cuaresma. Los primeros cristianos, nosotros celebramos la Cuaresma cada año, ¿cierto? Pero los primeros cristianos celebraban la resurrección del Señor todos los domingos. Por tanto, todos los viernes recordaban la muerte de Jesucristo. Eso es importante, ¿eh? De ahí viene el tema de que todos los viernes del año es tiempo de hacer abstinencia. O sea, la iglesia nos dice abstinencia de carne todos los viernes del año. Y quien quiera hacer ayuno, haga ayuno. Y quien quiera hacer, no sé, otro tipo de sacrificios, los haga. Pero la iglesia nos pide hacer abstinencia de carne todos los viernes, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Porque la iglesia le da la gana y dice, no, porque eso vivieron los cristianos toda su vida. Los Hechos de los Apóstoles nos dicen, los cristianos se reunían todos los domingos, o sea, todos los primeros días de la semana, digamos, a las oraciones, a la Eucaristía, ¿no? A la fracción del pan, a la predicación de los apóstoles, ¿no? La enseñanza de los apóstoles. Se juntaban a la misa, ¿no? A la misa se juntaban, todos los domingos. Pero todos los viernes recordaban. Entonces, no era una cuestión anual, era una cuestión semanal. Pero ya hay testimonios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de San Ireneo de León, ¿sí? Que hubo un conflicto entre el Papa, me parece que es el Papa Agapito, con los cristianos de Oriente por las fechas de la Pascua. Y estamos hablando del año 140 de la era cristiana. O sea, se entiende que ya se celebraba la Pascua una vez al año, ¿cierto? Y que los cristianos vivían de antesala algo que hacía relación a la Pascua. O sea, ya como para tener datos, ¿no? Hubo un conflicto, la cuestión de la fecha de Pascua, eso también es la controversia pascual, es una controversia que va a durar años hasta el Concilio de Nicea, porque los de Oriente querían vivir la Pascua en una fecha, ¿no? Que es la fecha que ponían los judíos de la Pascua, pero eso no caía en domingo muchas veces. En cambio, los cristianos de Occidente decían, no, tiene que caer en domingo, porque el Señor resucitó en domingo y nosotros festejamos el domingo, no festejamos fechas judías, festejamos el domingo. Entonces quedó siempre la Pascua en relación al domingo, ¿cierto? Siempre en el 14 de Nisan, pero en relación siempre con el domingo, ¿no? Entonces, pero ya se hablaba de un tiempo de preparación. Los monjes del desierto, los padres del desierto en Oriente, vivían ese tiempo anterior a la Pascua con una preparación de varios días, de ayunos, a veces de ayuno de 10 días continuos. Otros ayunaban 30 días, otros ayunaban hasta 40 días, o sea, eso se vivía. Entonces la iglesia empezó a hacerlo. Hay una carta, San Atanasio, tú sabes que es el defensor de la fe, ¿no? Durante el Concilio de Nicea, expulsado un montón de veces, qué sé yo, bueno. San Atanasio tuvo la posibilidad de ir a Occidente, ¿ya? De estar en la zona, digamos, de lo que hoy día es Alemania, ¿cierto? Vivió allí, desterrado. Cuando volvió a Oriente, escribió a sus miembros de la iglesia de Alejandría, diciéndoles, no puede ser que nosotros aquí no estemos preparándonos. Los cristianos se preparan en Occidente 40 días y nosotros no puede ser que no nos estemos preparando. O sea que ya en el tiempo de San Atanasio se vivía la Cuaresma, 40 días de preparación antes de la Pascua, ¿ya? O sea que esto es antiquísimo. El tema de la Cuaresma es antiquísimo. Viene, no podemos decir que los 40 días, ¿no?, de la Cuaresma viene como antesala, como digamos, desde los apóstoles, no podemos decir eso, no es así, pero siempre se vivió esto. Y la iglesia ya en ese siglo IV, ¿no?, ya la iglesia tiene clara idea de que se vive un tiempo, ¿no?, dedicado a Dios antes de la Pascua, ¿sí? Qué maravilla. Bien. Ahora, vamos ahora con el tema de las armas, ¿no?
de las actividades, de lo que nos pide el tiempo de Cuaresma. Cuando uno escucha el miércoles de ceniza, ¿no? El texto que dice, cuando vayas a rezar, no hagas como los fariseos que se ponen delante, ¿no? Para que la gente los vea haciendo largas oraciones. Tú cuando vayas a rezar, ve a lo escondido de tu habitación y el Padre te escuchará, ¿no? Verá lo escondido. Y cuando vayas a hacer limosna, no hagas como los fariseos, ¿no? Cuando vayas a hacer oración, ahí se me fue. Cuando vayas a hacer penitencia, ¿no? Ayuno, no hagas como los fariseos que se pintan la cara, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, ¿no? Entonces, la vida de la Cuaresma nos pide oración, nos pide obras de misericordia y nos pide penitencia, ¿no? Son tres cosas que la Iglesia nos pide hacer, nos llama a hacer, ¿no? Es la vocación propia de la Cuaresma, las obras de misericordia, la oración y la penitencia. Las tres las hizo Jesucristo. Tanta penitencia que 40 días con sus noches de ayuno. Entonces, si bien se pueden hacer muchas penitencias, la Iglesia nos propone el ayuno, ¿no? Para hacer en la Cuaresma. Ya hemos hablado un poco acerca de esto. Pero también la Iglesia nos propone la limosna, las obras de misericordia. Y la limosna es muy importante, es tan importante porque eso quiero decirlo. A veces los cristianos, cuando habla de los mandamientos, claro, Jesucristo le preguntó el joven rico, ¿no? ¿Qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Pues cumple los mandamientos. Pero también Jesucristo en el mismo Evangelio dice, en el mismo Evangelio de San Mateo, dice, a los de la izquierda, cuando venga el Hijo del Hombre a juzgar a los de la izquierda, les diré, maldito sea el fuego eterno porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Santo Tomás de Aquino se pregunta, ¿por no hacer obras de misericordia se puede caer en el infierno? Sí, es precepto. Para el cristiano no solamente son obras buenas, son precepto. O sea, Dios nos ha mandado a tener caridad con el prójimo. Y la Cuaresma es un tiempo estupendo para hacer caridad con el prójimo. Ahora, evidentemente no es siempre, ¿no? O sea, Dios no nos pide lo imposible. Si yo no tengo para dar una limosna, yo no puedo dar la limosna. Y también cuando por allí no es debida, hay de circunstancias en donde, no sé, como un papá, por ejemplo, a quien el hijo le pide, papá, regálame una pistola, ¿no? El papá no le va a regalar una pistola, por más caritativo que sea. Y dicen esto San Agustín, si es que hacer caridad también es corregir, ¿no? También es corregir a aquel que te está pidiendo de manera indebida lo que no te debe de pedir. ¿Me entienden? Si un hombre, ¿no? Le pide, por ejemplo, a un señor que tiene que pagar, ¿no? Por sus hijos, la pensión de los hijos y demás, un hombre le pide ese dinero, uno no se lo puede dar porque ese dinero está comprometido, por más caritativo que sea. Pero, dice Santo Tomás, cuando alguien me pide algo necesario, o sea, necesario para la vida, pues dice San Jerónimo, si es que yo no doy a quien está hambriento y muere, yo lo estoy matando. Wow. Entonces, cuando uno pide lo que es necesario para su vida, y para mí es superfluo, en el sentido que no es necesario para mi subsistencia, ¿no? A eso se refiere con superfluo. Entonces, allí yo estaría cometiendo pecado, porque no estoy dando lo que tengo que dar a mi prójimo, ¿no? Entonces, también en la limosna, el no dar limosna también es pecado. Y también con el ayuno, también uno cometería pecados si es que no cumple con los preceptos de ayuno, ¿no? Y después la oración. También la oración es un acto que hacemos por amor a Jesucristo, pero también está preceptuada. Si no rezamos, también cometemos pecado. Entonces la Cuaresma nos ayuda. Por un lado, nos fomenta esto que es tan cristiano y tan importante para hacerlo. Por otro lado, también nos preserva de no ofender a Dios con estas cosas que podrían tanto, digamos, ofenderlo, como es el no hacer el bien, como es el no rezar, como es el no hacer penitencia, ¿no? Entonces, bien, en eso yo creo que, creo que más o menos podemos cerrar, ¿no? este asunto diciendo que la Cuaresma es un tiempo de tanto bien que podemos hacer a las almas, de tanto bien que podemos hacernos a nosotros, ¿no? Con las cosas que Jesús nos ha enseñado, con la vida que Jesús ha llevado, ¿no? La oración, que tanto está en contacto con Dios, el Padre Celestial, el ayuno que estuvo presente en su vida, la misericordia que tuvo Jesucristo y que nos enseñó tanto a nosotros, ¿no? Perfecto, Padre. Y me ha hecho pensar, no sé si es San Juan Crisóstomo, pero con mucha fuerza decía que incluso lo que tenemos de más es de pertenencia del pobre. Y me hacía pensar en nuestras casas, en nuestros hogares,
cuánto a veces de más puede haber en nuestros roperos, en nuestros refrigeradores, y habiendo personas, y pienso en estos centros comerciales donde tanto se vende de cosas y también se tira la comida a veces simplemente porque no baja el precio o lo que fuera. Sí. Y esto clama al cielo, en cierto modo también, Sí, y la Cuaresma nos invita a pensar. sí. San Juan Crisóstomo también dice lo siguiente, ¿no? ¿Piensas que Dios ha creado el mundo desigual? Porque unos son ricos y otros son pobres. No, piénsalo mejor, dice. Dios no ha creado el mundo desigual, Dios ha creado el mundo para que el hombre sea caritativo. Y el más rico ayude al pobre y el más pobre aprende a ser agradecido. Ujú, ujú, Por esa razón, Dios, o sea, Dios no es imperfecto. mm, Cuando hay gente que dice, no, porque hay gente que tiene mucha plata y gente que tiene poca plata, es que la gente que tiene mucha plata ha sido, digamos, Dios, ¿no? Si le ha dado esos bienes es para que sea generoso con los bienes. claro, claro. Y la persona que por ahí no tiene tanta plata, le ha dado la posibilidad de tener también una capacidad humilde para poder aceptar, ¿no?, de Dios la pobreza y para poder además ser instrumento o medio, ¿no?, para que se dé generosidad Claro, de parte de los que más tienen. claro. Entonces esa igualdad, por ejemplo, esa igualdad de la que reclama muchas veces esta gente que tiene este pensamiento, ¿no?, de corte comunista, esa igualdad de la que hablan, no es despojar al rico, no, sino es que el rico tenga entrañas de misericordia. Y no es la humillación, porque ellos dicen que es una humillación dar al pobre una limosna, y no es la humillación del pobre, sino es por el contrario, es ayudar al pobre que se encuentra caído, que se encuentra no necesitado, es darle una mano, porque hoy día lo hacen por mí y mañana lo voy a hacer por ti. Mm, Entonces, es eso, ¿no? O sea, y esa es la vida cristiana, nos enseña esa caridad que hay que tener, que da a la sociedad esa armonía. Porque una sociedad, ¿no?, en donde no hay esa armonía, en donde el que tiene puede darle al que no tiene, y el que no tiene, ¿no?, aprende a ser agradecido y también a aportar de sí, entonces, a la sociedad, eso es lo que hace que crezca, que progrese una sociedad. sí, sí, sí. Y todo un tema, ¿eh? Todo un tema porque me he hecho pensar de cuántas personas pobres materiales ambicionan vorazmente otra y no está la pobreza de espíritu allí. Y Claro hay que no. y ustedes y estas ideologías cómo precisamente explotan esto. Padre, tenemos que despedirnos, nos queda un minutito, un poquito más. ¿Con qué idea usted querría cerrar, recordar y quizá a todos un poquito ayudarnos a despertar en esta Cuaresma, este camino de Cuaresma? Sí, hay una frase, ¿no?, de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento que dice, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, ¿no? Es un salmo. Pues ojalá que nosotros no descuidemos lo que nos pide la vida cristiana. Ojalá que no seamos indiferentes, ¿no? Ojalá que escuchemos la voz del Señor que nos llama en este tiempo de Cuaresma a la conversión. Que nos dejemos llevar entonces por Cristo, que caminó en el desierto, digamos, que lo acompañemos a Él en este caminar por el desierto, para que podamos nosotros entonces vencer al maligno como Él lo hizo en el desierto, para que podamos unirnos a Él y a su cruz, para poder también gozar, porque eso es el fin de todo, ¿no? Gozar de la luz de la resurrección y de la eternidad de la gloria. Que eso es lo que Dios nos ha llamado, para eso nos ha llamado y para eso vivimos y existimos, ¿no? Amén. Así sea, Padre. Pues le agradezco a nombre de todo el equipo, de todos los oyentes y televidentes, y también me ha hecho pensar en cómo los problemas mundiales, nacionales, crisis de todo tipo, son problemas de fe al final de la Iglesia, de nuestra poca coherencia de vida. Padre Pierre, le esperamos en otro encuentro, si Dios quiere, para seguir hablando de tantos temas que van saliendo por allí, y le pedimos la bendición sacerdotal, por favor. Muy bien. El Señor con su gracia y su amor derrame su bendición sobre ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Pierre, buen camino de Cuaresma. Hasta muy pronto. Gracias a todos, hasta luego. A los amigos de NSE también, no se muevan, que durante todo este tiempo NSE les acompañará para llegar a ese encuentro con Dios. Hasta pronto.